El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Apreciados amigos, qué alegría nuevamente estar con ustedes, como siempre, cada 8 días aquí en nuestro programa Audiencias. Este es un programa que hacemos desde la Comisión de Derechos Humanos para que ustedes conozcan qué hace la Comisión de Derechos Humanos, para que también escuche historias, conozca testimonios de personas que tienen que ver con este tema tan importante en nuestra legislación y por supuesto en nuestro país. Hoy tenemos la presencia de Luz Nelly Pachón. Luz Nelly Pachón es una mujer colombiana, luchadora, comprometida con su casa, que hoy tiene un drama y que está viviendo permanentemente. Sus 2 hijos están detenidos por supuesta extorsión. De tal manera que, Luz Nelly, bienvenida, nos alegra mucho que esté con nosotros aquí en nuestro programa Audiencias. Mucho gusto, senador. Le agradezco muchísimo que me haya tenido en cuenta, sobre todo para este programa. Y es que yo sé que el doctor Espíndola es uno de los defensores de los derechos humanos, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con las cárceles y las familias que estamos viviendo mucha gente, hay muchísima gente en las cárceles, inocentes. Muy bien, Luz Nelly. Bueno, el caso de Luz Nelly, como lo comentábamos al comienzo, tiene que ver con una historia un tanto trágica para su familia. Sus 2 hijos son mis 2 únicos están hijos. Detenidos, Luz Nelly. Mis 2 únicos Luz hijos. Nelly, cuéntanos brevemente por qué están detenidos sus hijos, cuál es el estado jurídico, en dónde cree usted que le han vulnerado los derechos humanos, qué han hecho. Bueno, doctor, principalmente, ellos pienso que los condenaron injustamente. Pero bueno, ¿cuál es la historia? Empecemos un poquitico a contarle a los colombianos de dónde parte la historia, por qué están presos hoy. Bueno, mis hijos están presos porque uno de mis hijos... ¿Qué edad tienen sus hijos? Mi hijo menor tenía 20 años cuando fue detenido injustamente y en ese momento tiene 23. Ha pagado 3 años en la cárcel. Mi hijo mayor tenía 28 años, tiene 31 en este momento. Mi hijo mayor tiene 2 hijos, uno de 8 años y uno de 15 años. Y mi hijo menor tiene una pequeña niña hermosa que tenía 1 año, casi 1 año tenía y ha dejado... Hoy tiene 4 años. Va a cumplir 5. Ok, ¿cuál es la historia de ellos? Bueno, mi hijo menor estaba manejando la camioneta de un señor, una camioneta de una ruta escolar. De pronto el señor de la ruta le dijo que ya no le iba a dar más trabajo porque le debían un dinero. Entonces mi hijo menor, con el ánimo de que no le fueran a quitarle con lo que estaba trabajando, que era la ruta escolar, le dijo que por qué no. Entonces dijo, es que me deben un dinero. Entonces mi hijo menor llamó al hermano que estaba en el llano, lo llamó. ¿Al hermano mayor? Al hermano mayor le dijo, venga, usted cobre esa plata y se gana un dinero ahí. Se gana una comisión por cobrar el dinero. Le insistió tanto mi hijo menor a mi hijo mayor, llamándolo, comunicándose por internet, que por fin mi hijo mayor vino a Bogotá. Se encontraron, se reunieron todos, el dueño de la camioneta, mi hijo menor y mi hijo mayor, en la ruta, dentro de la ruta. Ahí el señor le entregó unas letras de cambio y le dijo, cobre estas letras. Entonces mi hijo le dijo, bueno, si yo le cobro las letras, usted me da una comisión. Y el señor le dijo, listo, dijo, yo le compro si quiere la camioneta y ahí me hace una rebaja. Y así quedaron. El señor dueño de las letras, le entregó copia de las letras, dirección, teléfono, dónde encontrar al señor, ¿cierto? Al que debía la plata. Al que debía la plata. Doctor, lo más injusto de esto es que Jairo Alberto, mi hijo menor, se retiró, definitivamente se olvidó del tema. Pero mi hijo mayor... O sea, se retiró de manejar la buseta y se fue a otro. Igual le quitaron la ruta, igual mi hijo se dedicó ya a su casa, estaba buscando, de hecho, iniciar su carrera universitaria. Estaba buscando en qué programa universitario meterse, cuando, se olvidó del tema. Pero mi hijo mayor sí cometió el error de estar llamando al señor, la víctima, para que le pagaran la plata. Para que le pagaran. Entonces lo llamó, no lo cobró de la mejor manera posible, ¿cierto? O sea, en eso se equivocó su hijo. Se equivocó, mi hijo mayor se equivocó, pero de todas maneras él no estaba extorsionando. A ellos los condenaron por un delito de extorsión. Eso fue un constreñimiento. Él estaba cobrando un título, valor. De hecho, como prueba quedó las letras, la fotocopia de las letras de cambio. ¿Qué pasó, doctor Espíndola? Bueno, mi hijo siguió cobrando.
De pronto el señor fue a una fiscalía a poner un denuncio porque lo estaban extorsionando. En la fiscalía fue y dijo, es que yo debo un dinero. Y allá le dijeron, señor, si usted debe un dinero, páguelo, pero eso no es una extorsión. Claro. Bueno, ahí el señor no pudo poner el denuncio, pero mi hijo mayor siguió llamando a cobrar cada vez, como amenazando, no de la mejor manera posible. ¿Qué pasó? El señor se encontró un policía judicial. El policía judicial le dijo a mi hijo, al señor, a la víctima, le dijo, grábele las llamadas y nosotros le montamos una trampa para cogerlo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que coincidencialmente, el día que el señor le montó la trampa a mi hijo, que le iba a dar el primer abono de la plata, llamó a mi hijo Jairo Alberto, que estaba conmigo en el apartamento. O sea, llamaron al menor. El que no ¿Quién sabía llamó al menor? absoluta, el mayor. El mayor le dijo, Sí. venga, hermano, que nos van a pagar le la dijo, plata. Venga, que van a pagar. Entonces, van a dar un abono de la plata de don Henry. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Mi hijo menor salió, cogió un taxi, se fue para el centro mayor de Villa Mayor y allá a la 1:30 de la tarde. Recuerdo tanto ese día, esa tarde, que mi hijo me dijo, mami, cuídeme la niña que ya regreso. Y esta es la hora que no ha regresado. ¿Y qué pasó allá? Esta es la hora que no ha regresado. ¿Qué pasó allá? El señor le dio un supuesto paquete a mi hijo. Y lo más doloroso y donde empezó mi gran dolor fue cuando mi hijo, inocente, porque él no dijo en ningún momento, salió de la casa y dijo, voy a ir a extorsionar, o voy a ir a robar, o voy a ir a cometer un ilícito. Él no dijo eso. Él simplemente me dejó a la niña y salió. Cuando se volteó, el policía judicial me le tenía apuntado un revólver en la cabeza. Dígame. O sea, está haciendo un operativo supuestamente para 2 extorsionistas. Exactamente. ¿Qué extorsionista va a ir al mediodía a extorsionar? Ellos en ningún momento dijeron, vamos a extorsionar. Bueno, los detuvieron por eso, supuestamente. De ahí para acá. Sí, ¿qué pasó después? De ahí para acá, a ellos me los cogieron. Como mi hijo lo estaba esperando en el mismo barrio de Villamayor, vive la esposa de mi hijo mayor. Entonces ahí lo estaba esperando, en una cabina. El policía judicial vino, cogió a mi otro muchacho, se los llevaron bueno, los detuvieron con esposas miserablemente como unos delincuentes. Claro, porque había supuestamente una extorsión. Exactamente. Es un procedimiento que seguramente la policía, el CTI yo considero utiliza. que eso fue una trampa, está bien, pero yo creo que el policía judicial sabía que mi hijo no era ningún delincuente ni ningún extorsionista. ¿Quién a la 1:30 de la tarde va a ir armado No, y pero solo? sí puede ser, sí puede pasar a la Bueno. 1, a las 2 de la tarde, es posible que suceda. Bueno, ocurrió eso, senador, ocurrió eso. De ahí para acá, ya mis hijos me los tuvieron, bueno, en una URI que llaman. Luego los llevaron a Palo Quemado a una audiencia. Sí. Nosotros con el papá jamás en la vida nos imaginamos pues que eso iba a ser un delito. Nosotros pensamos en cualquier momento ellos ya salen, Sí. porque ellos no son unos delincuentes. No nos apresuramos a ir a conseguir un abogado, un profesional que los defendiera. No hicimos nada porque pensamos que inmediatamente los iban a soltar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando ese día subo yo, ya eran como las 9:30, 10 de la noche, a una de los juzgados de Palo Quemado, y allá mis hijos estaban llorando desesperados porque ya los habían, ¿cómo es la palabra? Ya estaban, no condenados todavía, pero ya les habían dicho que eso era una extorsión. De ahí para acá, doctor, empezó. Bueno, los llevaron a la Modelo. La tragedia que es para uno tener que ir a visitarlos a una cárcel, ver a sus muchachos allá. Recuerdo que cuando entrábamos nos tocaba mirar al piso porque mis hijos nos decían no miren arriba, no miren a nadie. ¿Y por qué no miraban arriba? Pues para verlas con las personas que estaban ellos. Bueno, eso pues ya son otras cosas, pues. Bueno, ya después de ahí, por la gracia de Dios, ellos duraron casi un año en la Modelo. Mientras y luego, el proceso avanzaba. El proceso avanzaba, doctor Espíndola, pero en cada una de las audiencias era más cruel para ellos y para mí. Ellos jamás en la vida aceptaron que estaban cometiendo un delito de extorsión y nunca lo aceptarán. Ellos dicen, nos podemos quedar 1000 años en la cárcel, pero nosotros no estábamos cometiendo ese delito. Bueno, doctor, vino cada una de las audiencias, Sí. cada una de las audiencias. En una de las audiencias el juez no tuvo una prueba para condenarlos porque el policía judicial no tenía cómo sustentar pues el audio, porque él le dijo que grabara las llamadas extorsivas. Sí. Entonces él no tuvo cómo, esa prueba se cayó en juicio. Porque no estaba autorizada. No estaba, probablemente no tuvo cómo. El video en la flagrancia de mi hijo menor tampoco quedó en prueba.
Pero resulta que una de las abogadas que pasó por el proceso, mi hijo mayor decía, yo no estaba extorsionando, yo quiero hablar con el juez y yo le quiero decir qué era lo que estaba pasando. Evidentemente, cuando se habían caído las pruebas, obviamente el juez no tenía de dónde condenar a mis hijos. Claro, no había razón. Pero cuando mi hijo mayor habló, él dijo, sí, yo estaba cobrando unas letras que me dio don Henry para cobrar. Yo me iba a ganar un dinero ahí. Que no lo hizo de la mejor manera es otra cosa. Se llama un constreñimiento ilegal. Bueno. O sea, el delito podría ser constreñimiento ilegal, no delito, extorsión. Nunca jamás en la vida una extorsión. Nunca jamás en la vida. Bueno, ellos jamás aceptaron la deuda. Como fue una tentativa de extorsión en grado, o sea, extorsión en grado de tentativa, entonces el juez les dejó una pena de 8 años y 4 meses, o sea, 100 meses. Entonces, bueno, en cada una de las entonces, ¿de qué tuvo el juez para poder condenar a mis hijos? Sí, ¿qué razón jurídica? El hecho de que mi hijo haya dicho la verdad. La abogada que en ese momento nos estaba asistiendo también llamó al señor dueño de las letras, pero el señor dueño de la letra fue y dijo que él no había autorizado a cobrar esas letras. Mas, sin embargo, ¿cuál es mi pregunta? ¿Por qué mi hijo fue a cobrar con unas copias de unas letras? ¿Quién se las dio? ¿Quién le dio el teléfono? ¿Quién le dio la dirección? ¿Quién le dijo el nombre del señor que le debía? ¿Quién se las dio? Bueno, doctor Espíndola. ¿Y en qué estado está hoy el proceso? Bueno, él estaba en este momento. Eso ya pasó ya fui a la Defensoría del Pueblo. ¿Fueron condenados? Fueron condenados. ¿Por haber hablado su hijo? Por mi hijo haber hablado, fueron condenados. ¿Y qué argumento nuevo jurídico aportó su hijo cuando habló para que lo condenaran? Si se había caído el video, se había caído el audio. Pues el juez, cuando condenó, dijo que se había basado en lo que había dicho Wisner en la audiencia. Porque, senador, cuando le preguntaron a Jairo Alberto que por qué le habían puesto que contara los hechos, se lo preguntaron en juicio, cuente los hechos. Yo estaba en la casa con mi mamá y mi hija, sí, me llamó mi hermano, hechos, sí. Él contó, dijo, ¿y por qué a usted le pusieron un revólver? Y él dijo, eso fue así, como yo lo estoy diciendo, y dijo, o sea, que solamente por haber dicho eso, mi hijo está condenado. Fíjese, esa no es una razón jurídica para que condene a nadie, porque en derecho tiene que estar la prueba. Y como dicen los juristas, dame las pruebas y te daré el derecho. Exactamente. Y en ese orden de ideas no hay un argumento fuerte. Jurídicamente, ¿dónde está el proceso? ¿Ya están condenados a 8 años? Sí, doctor. ¿En dónde está hoy? ¿Está en la Corte Suprema? Mira, doctor, lo más triste de todo es que ahora salió el nuevo Código Penitenciario, la Ley 1709, que ya yo como mamá, porque ya ningún abogado defendió a mis hijos, ni siquiera en la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo yo cogí el proceso y lo llevé. Bueno, pero para que avancemos un poco sí, doctor, en este diálogo, vamos a un corte de comerciales, sí, a unos mensajes institucionales y nuevamente estaremos aquí con ustedes en nuestro programa Audiencias. Diez años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. No más víctimas. Merecemos la paz. 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 El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un Congreso de puertas abiertas.
Más de 10.000 colombianos han sido víctimas de minas antipersona. Cerca de 4.000 son civiles. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. El Senado de la República. Por la salud de los colombianos. Por las víctimas. Por mayor inversión social. Por una pensión digna. Por la paz. Por las mujeres maltratadas. Por los niños. Por la justicia. Por la libertad. El Senado, responsable con los colombianos. No más víctimas. Merecemos la paz. 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 Nuevamente aquí con ustedes, retornamos aquí a nuestro programa Audiencias con Luz Pachón, una madre hoy que sufre el hecho de que sus dos hijos estén detenidos por un delito que no existió, que fue tipificado o calificado mal, pero que está aquí con nosotros contándonos su historia. Luz Nelly, habíamos hablado en el primer segmento que dónde estaba jurídicamente el proceso. Doctor, el proceso ya pasó al tribunal, a la Corte Suprema. El tribunal confirmó la condena. Le bajó solamente una multa, quedó igual. También pasó a casación a la Corte Suprema y nosotros insistimos. ¿Qué pasó en la casación de la Corte Suprema? La negaron, la admitieron porque el abogado obviamente nos cobró un montón de dinero, pero no la supo. No supo presentar la casación. No la presentó bien. Es que unos términos muy exigentes, ¿no? Exactamente, pero doctor, luego yo como madre me di cuenta que en el proceso había una parte muy importante en la sentencia y es que después del juicio oral, la víctima en un párrafo apareció, dice la víctima que manifiesta su interés de abrir el incidente de reparación. ¿Qué pasa ahí, doctor? O sea, quien le cobraron la plata supuestamente. No, doctor, mira así. La víctima manifiesta el interés de abrir el incidente de reparación. ¿Qué ocurrió ahí? El juez de conocimiento debió haber abierto inmediatamente el incidente de reparación, si la víctima lo manifiesta. Lo solicita además. Ahí le están vulnerando un derecho a la víctima de ser reparada. Y por ende, a nosotros el derecho a obtener una rebaja de la pena. Por la reparación. Por hacer la reparación. Después de que ya está todo avanzado, dijeron, bueno, reparemos. Exactamente. Doctor, ¿qué pasó? Nosotros reparamos, pero no reparamos cuando los jueces dicen cuando el artículo 269 dice, tiene que ser aquí, no aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Y qué pasó? El juez de Ustedes repararon mucho tiempo después. Mucho tiempo después, pero reparamos, y no tenemos ese derecho. ¿Y una acción de tutela no interpusieron ahí, por ejemplo? Estamos en este momento. Porque creo que una acción de tutela podría... En este mismo momento la estamos preparando. Que valoraran el tema de la reparación. Pero ¿sabe qué, doctor? ¿Sabe que yo ya ahora no cuento con ningún abogado? Me toca a mí misma. Yo me paso las noches enteras, las madrugadas, leyendo en el internet, buscando las jurisprudencias, llamo a un sitio y a otro. Me doy cuenta, tristemente, que la nueva ley que salió, la 1709, no favorece para nada a mis hijos. Mis hijos son lo peor de este mundo. Mira, doctor, hay gente que sí comete verdaderamente delitos y pueden salir de las cárceles. Bueno, o sea que en ese caso tenemos la posibilidad de que una acción de tutela le revise a ustedes probablemente el tema de la reparación, de que probablemente. Sí repararon. De pronto en el tiempo que estaban pidiendo que se reparara, pero sí repararon. Y esa reparación pues tiene que tener obviamente alguna valoración importante dentro del debido proceso, por ejemplo, dentro de la presunción de inocencia, dentro de poder reparar, entre comillas, a una persona que fue víctima. Ya que la extorsión no tiene absolutamente ningún beneficio, ni siquiera las 72 horas que les dan a todos los presos, les dan las 72 horas. Yo he visto sentencias donde no tienen el derecho, o sea que mis hijos tienen que durar 8 años en la cárcel. Luz Nelly, cuéntenos un poquitico ya para finalizar, sí, porque jurídicamente el tema continúa. Sí, señor. Cuéntenos cuál ha sido ese drama suyo, el drama de la esposa, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, ese drama familiar que se cierne alrededor de la detención de un ser humano. Ese es el más duro, ese ha sido el más cruel. La pequeña niña de Jairo Alberto
Mi hijo siempre la llevaba al jardín, mi hijo era muy pegado a su hija. Mira, recién mi hijo se lo llevaron para la cárcel, la pequeña niña se levantaba en el apartamento, no entraba a su cuarto a dormir. Cuando salíamos estaba en la oscuridad del apartamento, en una pared, al pie de la puerta sentada, esperando que su papá, haciéndose preguntas, ¿por qué mi papá no llega? Cuando salíamos del conjunto, íbamos caminando, ella decía, mi papá está allá, porque miraba donde lo veía jugar fútbol. Mi papá está allá. Esa pequeña niña, le preguntan en el jardín, ¿dónde está tu papá? Mi papá está en la cárcel. Y ella no ha faltado un domingo en la visita a su padre. Y ella sabe que su papá está en la cárcel. El muchacho, el hijo de mi hijo mayor, un muchacho de 15 años, un adolescente. Mire, me está repitiendo el 6º grado, desde que el papá está en la cárcel, lleva repitiendo su 6º grado. De ahí no ha arrancado. No ha podido avanzar, un no trauma avanza, profundo. No avanza. Llora, habla con el papá, juzga al papá. Dice, pero ¿usted qué me viene a decir a mí si mire usted dónde está? Hay un drama, por supuesto. Terrible. Y a usted como madre, por supuesto, la carga de sus 2 hijos, la carga de sus nietos, todo acumulado. Solamente Dios me ha dado toda la fortaleza que he tenido que tener. Dios me ha dado la fortaleza para luchar y seguiré luchando por mis hijos. Seguiré luchando hasta el último día de mi vida. ¿Y en qué condiciones están hoy ellos detenidos? ¿Hay hacinamiento allí en la cárcel donde usted los visita? ¿Cómo están ellos? Gracias a Dios no hay hacinamiento. Ellos están en una excelente cárcel. Digo que es en una de las mejores de Colombia. Ellos? Ellos están en la cárcel distrital. La distrital, muy bien. Gracias a Dios están en la cárcel distrital. Y allá están bien, allá, mira. Pues bueno, gracias a Dios, serán de los pocos casos que tenemos. Luz Nelly, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Aspiramos que a través de la Comisión de Derechos Humanos le podamos hacer seguimiento al caso de ustedes. Gracias. Y que tengan en cuenta la reparación que hicieron, dado que en su momento no habían argumentos jurídicos para que los condenaran por un delito que en esencia no existía. Era otro tipo de delito, el constreñimiento ilegal, se llama así, ¿no? Sí, señor. Constreñimiento ilegal. Pero bueno, es el caso de Nelly, que como muchas madres hoy sufren el drama de sus hijos detenidos y tal vez que en su momento los jueces no valoraron las pruebas necesarias, porque a veces hay ligereza en nuestra justicia. Por eso estamos requiriendo de un proyecto de ley que realmente acerque a los colombianos hacia una justicia que tenga la posibilidad de restaurar, una justicia restaurativa, que tenga la posibilidad también de transformar el corazón, la vida de tantos internos que hoy en las cárceles colombianas prácticamente están llenos de resentimiento y de amargura. Por eso queríamos que ustedes conocieran este caso, porque es bueno que también podamos poner en evidencia cómo la ausencia de valoración de las pruebas en un momento determinado conlleva que personas que de pronto cometieron una falta estén condenadas por una falta mayor cuando no existían los elementos jurídicos para que los pudieran condenar por ese nuevo delito. Y bueno, aspiramos que la acción de tutela que van a interponer, les puedan valorar en su momento la reparación que ellos ya hicieron a la víctima y de esa manera puedan tener algunos beneficios que la norma está consagrando para quienes pueden reparar. Pues bien, amigos, de esta manera hemos llegado a nuestro final de nuestro programa Audiencias, con un testimonio de vida de cómo tenemos un caso patético de una madre que sufre, que le ha tocado hacer de papá, de mamá, de abuelita y hasta de abogada. Así que Luz Nelly, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios la bendiga, que salga adelante en su proceso y que la podamos tener aquí contándole a los colombianos más adelante la victoria, con sus hijos aquí. Con mis hijos. Bueno, muchas gracias. Principalmente, bueno. Y a los colombianos nuevamente decirles que en 8 días estaremos, Dios mediante, con ustedes en un programa más de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Audiencia. Así que Dios les bendiga y muchas gracias.